Osteogénesis, o también llamada histogénesis ósea, es el proceso por el cual se forma tejido óseo a partir del tejido conectivo del embrión, que es el mesénquimo. Específicamente, el tejido óseo se forma a partir del mesodermo paraxial, que es aquel que se ubica a los laterales de la notocorda y el tubo neural. Este mesodermo paraxial se va a condensar formando los somitas, que en una de sus regiones, denominada el esclerotoma, va a tener las células que van a dar pie a la formación del tejido óseo. La formación de huesos se da en dos procesos: la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. En este caso, hablaremos de la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa es aquella que se da a partir de una lámina mesenquimatosa. En ella, el mesénquima se condensa y hay una fuerte vascularización. Las células de ese mesénquima comienzan a diferenciarse hacia osteoblastos, como se puede ver en este proceso, y esos osteoblastos van a encargarse de secretar un tejido osteoide, el cual tiene una gran cantidad de fosfato de calcio. Ese fosfato de calcio va a hacer que los osteoblastos queden atrapados en su matriz y que conforme pase el tiempo vayan madurando hasta convertirse en osteocitos. Estos osteocitos serán aquellos que van a formar el hueso. Es importante recalcar que en un principio el hueso posee una organización muy pobre, pero con el paso del tiempo y su maduración empieza a organizarse en láminas concéntricas. Además, también se puede apuntar que este tipo de osificación ocurre principalmente en huesos cortos y planos, como pueden ser, por ejemplo, los huesos del cráneo. En la osificación endocondral, primero se da la formación de un tejido cartilaginoso a partir de una lámina mesenquimatosa. Este tejido cartilaginoso va a servir como molde para la formación de un tejido óseo también a partir de una lámina del mesénquimo. El proceso inicia en la diáfisis con la formación de una placa de crecimiento primario o tallo de hueso. Posteriormente se da la muerte de los primeros condroblastos. Por debajo del pericondrio que rodea la diáfisis se da la formación de una lámina de tejido óseo delgada llamada periósteo. Del periósteo se va a dar la diferenciación de un tejido conjuntivo vascular en el cual algunas de sus células se van a diferenciar hacia osteoblastos, los cuales van a depositar su matriz en el tejido cartilaginoso osificado, es decir, el tejido cartilaginoso ya muerto. Bueno, otro grupo de células se van a diferenciar hacia células de tejido sanguíneo de la médula ósea. Este proceso se va a dar desde la diáfisis hacia la epífisis de los huesos, y este proceso únicamente se da en los huesos largos. Bueno, el alargamiento de los huesos ocurre gracias a las placas de crecimiento ubicadas en la unión diáfiso-epifisiaria. Estas placas de crecimiento van a permitir que los condrocitos proliferen y participen en la formación de hueso endocondral. Bueno, para la osificación es necesaria el aporte de calcio y fósforo. Al nacer, los huesos están casi completamente osificados. Las epífisis de los huesos son la excepción, ya que estas partes de los huesos van a contener a un tejido cartilaginoso, lo que va a generar que aún el hueso pueda seguir creciendo después del nacimiento. Bueno, al final del proceso de osificación, las únicas partes que son aún cartílago son los cartílagos articulares. Y las placas epifisiarias posteriormente van a ser cambiadas por hueso esponjoso, y este proceso se da aproximadamente hasta los 20 años. Vamos a hablar de la formación del esqueleto axial. El esqueleto axial está compuesto por 4 componentes: la columna vertebral, el cráneo y el tórax. El tórax se divide en dos: en la formación de costillas y en la formación del esternón. Entonces, a continuación vamos a dividir el desarrollo en 3 partes. Empezaremos con el desarrollo de la columna vertebral. Para el desarrollo de la columna vertebral, durante la etapa mesenquimatosa, las células que provienen de los esclerótomas se encuentran en 3 áreas principales. Primordialmente se van a encontrar hacia la línea media dorsal alrededor del tubo neural. En segunda instancia, alrededor de la notocorda. Esta es la notocorda, se van a encontrar aquí, igual acá. Notocorda, van a estar aquí. Y hacia la pared lateral del cuerpo. Cada esclerótoma consiste en células de manera laxa en sentido craneal y agrupadas densamente en sentido caudal. Algunas de estas células se mueven en sentido craneal opuestas al centro del miotoma y forman el disco intervertebral. Las células restantes se agrupan de manera más densa y se fusionan con células dispuestas en forma laxa del esclerotoma inmediato caudal para formar el primordio del cuerpo vertebral. Como mencionado anteriormente, el desarrollo de la caja torácica lo vamos a dividir en 2: en el desarrollo de las costillas y en el desarrollo del esternón. Las costillas se derivan de los procesos costales de las vértebras torácicas.
Como todo proceso de osteogénesis, primero se toma una estructura cartilaginosa y posterior pasa un proceso de osificación. En total son 12 costillas. Tienen 3 subdivisiones. 7 son verdaderas, 3 son falsas y 2 son flotantes, que se definen con su unión en el esternón. El desarrollo del esternón. En la pared corporal se desarrollan un par de bandas verticales mesenquimatosas en forma ventrolateral, en las cuales va a ocurrir un proceso de condrificación a medida que se mueven hacia el plano medial y de manera craneal en el plano medio para formar las diferentes partes del esternón. Ahora vamos a hablar del desarrollo del cráneo. El cráneo se vería a partir del tejido mesenquimatoso alrededor del encéfalo en desarrollo. Consiste en 2, neurocráneo, que es cubierta protectora del encéfalo, y viscerocráneo, que es el esqueleto de la cara. El neurocráneo, a su vez, se divide en 2, neurocráneo cartilaginoso y neurocráneo membranoso. El neurocráneo cartilaginoso consiste en la base cartilaginosa del cráneo que se da por la fusión de varios cartílagos. Más adelante, este va a sufrir un proceso de osificación que inicia con una secuencia definida que va desde el frontal hasta el occipital. Ahora vamos a hablar del desarrollo del neurocráneo membranoso. En el mesenquima de los lados y parte superior del cerebro va a ocurrir una osificación intermembranosa que forma la bóveda craneal. Durante la vida fetal y la infancia, los huesos planos de la bóveda van a estar separados por membranas densas de tejido conjuntivo que van a constituir articulaciones fibrosas, que estas van a ser conocidas como suturas. En los sitios donde se reúnen varias suturas se encuentran con 6 áreas fibrosas grandes, las fontanelas, que con el tiempo se cierran mediante la osificación. Ahora, para hablar del desarrollo del viscerocráneo, este también se va a dividir en 2, el viscerocráneo membranoso y el viscerocráneo cartilaginoso. El desarrollo del viscerocráneo membranoso se va a dar de la siguiente manera. En la prominencia maxilar del primer arco braquial va a ocurrir la osificación intramembranosa. Después se va a formar la parte escamosa del temporal, los huesos de la maxila y los huesos cigomáticos. El mesenquima de la prominencia mandibular del primer arco se va a condensar alrededor de su cartílago para formar así la mandíbula. Ahora vamos a hablar del viscerocráneo cartilaginoso. Esta parte del cráneo fetal va a derivar del esqueleto cartilaginoso de los 2 primeros pares de los arcos branquiales. El extremo dorsal del primer arco va a formar 2 de los huesos que encontramos en el oído medio, que son el hueso del yunque y los huesos del martillo. El extremo dorsal del cartílago del segundo arco branquial va a formar el estribo del oído y la apófisis estiloides del hueso temporal. Los del tercer, cuarto y sexto se forman solo en las porciones ventrales de los arcos. Los cartílagos del tercer arco originan las astas mayores y la parte inferior del cuerpo de los hioides. Los cartílagos del cuarto y del sexto se van a fusionar para formar los cartílagos laringios, con excepción de la epiglotis. Bueno, vamos a hablar del esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está compuesto por la cintura pélvica, la apendicular y las extremidades superiores e inferiores. Estas son de origen mesenquimal, que vienen de la hoja somática del mesodermo lateral, excepto la clavícula, que esta se da por una osificación intermembranosa. Las extremidades son el eje central de soporte y la formación se va a dar por una interacción con un epitelio. Entonces este va a ser la cresta ectodérmica apical de la yema de las extremidades. Entonces, ¿cómo se va a dar la morfogénesis? Esta va a estar controlada por el mesodermo y lo que va a hacer el epitelio es como estimular. Bueno, los huesos de las extremidades comienzan siendo un cartílago y posterior pasan a un proceso de osificación endocondral. Bueno, hay unas etapas de relevancia que son la semana 4, en donde va a haber una condensación de células mesenquimatosas en el centro de las partes proximales de la yema de las extremidades. Entonces aquí van a aparecer unos moldes precartilaginosos. En la semana 5 van a pasar a ser unos moldes cartilaginosos. En la semana 6 va a haber una condensación de los moldes y van a formar moldes de cartílago hialino. En la semana 8 empieza la osificación de los huesos largos a partir de los centros de osificación primaria. Y en la etapa final tardía es donde aparecen los centros secundarios de osificación, que los primeros aparecen en la rodilla y el resto aparecen, o pues la gran mayoría aparecen en la vida postnatal. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Londoño, estudiante de Medicina del tercer semestre en la Universidad Libre. Y ya que decidiste visitar nuestra página web, el día de hoy te traemos un videito más interactivo para explicarte un poco más
de qué es la enfermedad conocida popularmente como huesos de cristal o en el ámbito médico como osteogénesis imperfecta. Entonces tenemos dos palabras para definir esta enfermedad y que nos van a dar una pista acerca de hacia dónde vamos a dirigir toda la parte fisiopatológica de la enfermedad. Entonces, esas dos palabras son desorden en el colágeno, sencillamente porque es una enfermedad que se da por una anomalía en la parte estructural del colágeno tipo 1 o cuando ya estamos hablando en la parte de cantidad de este tipo de colágeno. Entonces, ¿por qué se le llama enfermedad de los huesos de cristal o osteogénesis imperfecta? Recordemos un poquito que la osteogénesis es todo el proceso de remodelación y de creación del hueso de los huesos de las personas. Entonces, cuando estamos hablando de huesos de cristal, se hace referencia a que la persona con cualquier tipo de lesión o digamos que la persona reciba un impacto, estos huesos se van a quebrar con mayor facilidad porque su estructura va a estar debilitada. Entonces hablemos un poquito acerca de la epidemiología de la enfermedad, ya que esta se clasifica dentro de las enfermedades raras, sencillamente porque su incidencia es aproximadamente de 1 en 15.000 o 1 en 20.000 nacidos vivos. Por lo tanto es sumamente baja, es una enfermedad que no la tiene todo el mundo, pero que muchas veces puede ser incompatible con la vida debido a la fragilidad que presentan estas personas en sus huesos. Entonces ahora les vamos a contar un poquito más acerca de lo que serían los 4 tipos o 4 clasificaciones que recibe esta enfermedad. Algo que cabe resaltar en esta enfermedad es que ella no difiere ni de raza, ni de sexo, ni de población étnica. Le puede dar a cualquier persona siempre y cuando se presente la alteración en la parte estructural o en lo que codifica al colágeno. Esta enfermedad es hereditaria, está ligada a la herencia, o sea, a los genes de la persona. Bueno, entonces ahora retomando un poquito acerca de lo que serían los tipos de osteogénesis, tenemos una clasificación de 6 tipos que son el tipo 1 siendo hereditario, teniendo mutaciones asociadas en el codón de parada prematuro en COL1A, de severidad leve cuando el paciente presenta pocas a múltiples fracturas con deformidades óseas raras, o sea que no están muy presentes, una estatura normal o ligeramente baja en la persona. Tenemos también que las escleras, que es la parte blanca de los ojos, se encuentran azuladas y el paciente presenta un 50% de probabilidad de presentar sordera. Esto se debe a la fractura en los huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque o el estribo. Tenemos la tipo 2, que igualmente siendo de carácter genético, presenta sustituciones en la glicina en COL1A1 o 1A2. La severidad, esta es la más grave debido a que es incompatible con la vida. Esta enfermedad es letal. El paciente presenta múltiples fracturas, tiene una gran severidad en la parte de deformaciones óseas. En la estructura el paciente presenta una estatura extremadamente baja, o sea reducida. Las escleras están de color azul oscuro y pues el paciente no se tiene datos inciertos si presenta sordera o no. Luego tenemos la osteogénesis tipo 3, que son sustituciones en la glicina en COL1A1 o 1A2. Entonces la parte que difiere de la tipo 2 siendo la misma mutación es en la severidad y en las fracturas. Entonces tenemos una severidad, digamos, no letal, pero sí grave. Tenemos fracturas incluso en la parte de las costillas. Tenemos una escoliosis, que es la desviación de la columna en cuanto a deformidades óseas, en las cuales el paciente va a presentar una inclinación hacia el lado donde esté presente la escoliosis. Tenemos también en la parte de estatura pacientes con tallas muy bajas. Tenemos que las escleras van a ser blancas o grisáceas y sordera. Menos del 50% de los pacientes que presentan esto van a presentar o van a tener algún tipo de sordera. Tenemos la tipo 4, que también es de herencia. Tenemos sustituciones en la parte de la glicina en COL1A1 y COL1A2. Tenemos una severidad media, siendo esta más leve que las dos anteriores. Tenemos fracturas múltiples. Tenemos también una escoliosis moderadamente leve. Tenemos una talla en el paciente ligeramente baja. Tenemos un 50% de dentinogénesis. Tenemos las escleras grisáceas o blancas y tenemos un 100% de sordera en estos pacientes, o sea que los huesecillos del oído se ven totalmente afectados. Tenemos en la de herencia tipo 5,
pues las mutaciones asociadas se desconocen, al igual que las tipo 6. Tenemos que la severidad son moderadas y la del tipo 6 es media. Tenemos múltiples fracturas en ambas. Tenemos moderados callos hipertróficos en la tipo 5 y la tipo 6. Tenemos escoliosis moderadas a graves, y en la parte de deformidades óseas tenemos también un poquito más graves las deformidades. Estamos hablando en ambas de una estatura leve a moderada, cuando nos referimos a baja en la tipo 5 y en la tipo 6 ligeramente baja. En ambas no se presenta dentinogénesis, y en la parte de las escleras vamos a tener unas escleras normales y estos pacientes no van a presentar sordera. Bueno, entonces ahora hablando un poquito acerca de las manifestaciones generales que va a tener el paciente que presenta OI o osteogénesis imperfecta. Entonces vamos a tener las deformidades óseas que van a ser características. El paciente va a presentar una debilidad en la parte ósea, una dentogénesis. Cuando nos referimos a la dentogénesis, sencillamente estamos hablando de una descoloración o fragilidad en los dientes de este paciente. Vamos a tener músculos de sencillamente porque comienza a presentar en las extremidades óseas de los huesos, pues una deformidad. Esto no se dice que el paciente tenga músculos débiles. Vamos a tener una estatura baja en el mismo. Vamos a tener que el paciente presenta una sudoración excesiva, posiblemente tiene tendencia al estreñimiento, presenta muchas veces escoliosis en los tipos mencionados anteriormente, cada uno con una severidad diferente, y vamos a tener una frecuencia Aparición de hematomas en estos pacientes. Bueno, y ya que estamos hablando desde la parte o desde el aspecto embriológico, cabe resaltar que a nivel de la 16ª semana de gestación se puede hacer una prueba, una ecografía en la cual se busque deformidades óseas, debilidad en los huesos, ya sea fracturas, ya sea una escoliosis leve en estos infantes, para saber que vienen con OI o osteogénesis imperfecta. Claro que esto está siempre supeditado a más exámenes genéticos para ver la alteración en dos genes, el COL1A1 y el COL1A2, que son aquellos encargados de sintetizar el colágeno tipo 1, que va a jugar un papel fundamental en esta enfermedad, debido a que este colágeno es el que nos ayuda a toda la parte de soporte y estructura del hueso. Entonces, si tenemos una alteración en este tipo de colágeno, sencillamente el hueso no va a ser capaz de soportar ni las fuerzas de tracción ni las fuerzas mecánicas que van a estar supeditadas a los movimientos de bipedestación y a los movimientos que puede desarrollar el paciente. Entonces va a presentar un limitante sencillamente para el paciente para realizar acciones tan simples como la marcha, o un factor de riesgo para fracturas. Listo, entonces ahora hablando un poquito acerca del tratamiento de esta enfermedad, sencillamente lo que se debe hacer es primero que todo iniciar un plan de tratamiento farmacéutico en el cual se den suplementos de calcio y de vitamina D para conseguir así tener una mayor estructura y estabilidad en la formación ósea. Otras cosas es la intervención quirúrgica, en la cual se va a proceder a estabilizar estos huesos con cirugía, ya sea con tornillos, o aliviar los huesos que ya están quebrados. Vamos a tener también la parte de fisioterapia para la rehabilitación en todo lo que es el tono muscular de este paciente. Y además de eso, este paciente debe tener una suma prevención para evitar de esta forma posibles actividades que logren lesionar los huesos o que logren fracturar los mismos. Entonces esto sería todo, y pues espero que les sirva el video. Muchísimas gracias.